Muy buenos días. Vamos a comenzar. Esta es la carátula principal de la aplicación. Si nos vamos a listados de gestión, desde aquí, en los listados de mail, cartas, por defecto el programa ya tiene unos formatos. Estos formatos se pueden modificar o se puede crear un nuevo formato. Coger como nuevo y crearse una nueva carta. Vale, imaginaros, comienzo renta y a partir de aquí en complementos, insertando campos, lo que queramos, pues queremos que vaya primero que nada el representante, el responsable, el domicilio. Iríamos cogiendo los datos y luego rellenaríamos el texto para que, digamos, que se fusionara con estos datos variables de cada uno. Imaginamos que ponemos la persona, pues el declarante, ¿vale? Y aquí iríamos rellenando pues el código, lo que necesitamos. Luego él lo va a convertir en los datos reales de cada uno de ellos. Entonces iríamos poniendo aquí pues otro campo insertable, pues no sé, datos de las personas, pues no sé, el cónyuge también. Si queremos también podemos poner los datos del cónyuge. Esto, si queremos, lo hacemos en la línea de abajo. Bueno, esto ya es diseñar la carta como queramos que aparezca. Una vez realizada la carta, simplemente sería coger ese formato, darle a aceptar y seleccionar sobre qué declarantes queremos sacarla. En este caso solo he cogido uno para que no sea muy largo. Bueno, aquí hay unos criterios de selección que lógicamente si necesitamos cambiar, lo podemos cambiar. Entonces si le damos por pantalla, vale, esta sería la carta con los datos. Lógicamente aquí no son datos del cliente, pero bueno, aquí aparecerían los datos insertables y luego el texto que nosotros hayamos querido incluir. Entonces, de momento me voy a basar en la presentación del 2019. Entonces, vamos a ver desde la opción de declaraciones, la búsqueda, y vamos a entrar en un declarante que ya exista, para ver cómo se realiza la importación de datos de la agencia tributaria de un cliente que ya lo tenemos de años anteriores. Vamos a entrar en este. ¿Vale? Aquí tenemos un declarante que ya me venía registrado de otros años. ¿Yo qué hago? Directamente le voy al iconito de la agencia tributaria. Le doy a los servicios disponibles y aquí tengo la posibilidad de solicitar el número de referencia, otorgamiento de poderes, consultar datos fiscales, importar datos de la agencia tributaria, que es lo que quiero yo ahora mismo. Entonces le daríamos ahí y nos aparece este asistente. Si le damos a siguiente, aparecerá el NIF de la persona con el primer apellido y donde tendremos que poner el número de referencia o directamente darle a descargar y hacerlo con certificado digital. Vamos a ver, si le damos siguiente, y ahora os voy a mostrar un pantallazo de lo que os va a salir, puesto que como son datos personales no podemos enseñarlos. Os voy a enseñar un pantallazo de lo que veis a partir de darle aquí a siguiente. En principio, la siguiente pantalla sería este cuadro, en el que aparece, por un lado, con el iconito de la agencia tributaria, los rendimientos de trabajo de esta persona que tiene la agencia tributaria, y aquí abajo, con la R de A3REN, los rendimientos de trabajo que existen en la aplicación. ¿Qué pasa? Que el programa va a relacionar elementos y los vais a ver relacionados con los colorines. Es decir, aquí vemos que hay un rendimiento de trabajo del pagador Abloline que lo ha relacionado directamente con el de A3 de Abloline. Todos aquellos que no puede relacionar, pues porque no tienen el nombre del pagador correcto o incluso hubieran sido alta este año, si el año pasado habían declarantes que no estaban cobrando del INEM y este año sí, lógicamente en A3RED no lo tendremos, pero Hacienda sí que lo va a volcar. Entonces puede haber movimientos de ese tipo que tengamos que hacer la relación manualmente.
¿Cómo se hace esa relación? Pues directamente habría que coger el elemento no relacionado, en este caso hay aquí uno no relacionado del cónyuge, con el nombre del pagador Montovo, y otro no relacionado del perceptor declarante de A3 Software. En la siguiente opción que vemos es la forma de relacionar esos elementos, ¿vale? Con el botón de la derecha nos saldría este menú en el que le diríamos que relacionar al elemento. ¿Qué veríamos a partir de darle esa opción? Pues veríamos que el elemento se ha relacionado. ¿Ves? El amarillito que antes no lo teníamos, automáticamente lo ha podido relacionar. Y así iríamos gestionando todos los elementos que no se puedan relacionar. También cabe la posibilidad, como os decía, que el elemento no esté relacionado porque no existe en A3. Si os dais cuenta, en la agencia tributaria tienen 3 rendimientos de trabajo y A3 solamente tiene 2. Es decir, hay un elemento que habría que dar de alta. ¿Cómo se da de alta? Pues de la misma manera que hemos hecho la relación de elementos. Pero en este caso, en vez de coger relacionar, cogeremos la opción de dar de alta. Automáticamente lo que veremos después de dar de alta es esto. Este iconito que pone dar de alta en A3REN. Y eso automáticamente ya va a llevar esa información que hasta ahora no teníamos a los datos del declarante. Esto va a ocurrir si esto lo hemos terminado y ya le damos al siguiente, a partir de ahí con los rendimientos del capital mobiliario, con los del capital inmobiliario y demás, va a funcionar de la misma manera. Es decir, el programa intenta relacionar y en el momento que no puede, por el motivo que sea, bien por la definición del elemento o bien porque no estuviera el año anterior ese elemento, pues hay que relacionar, dar de alta, incluso se pueden dar de baja alguno que arrastremos de ahí que no nos interese. O sea que esa sería, digamos, la forma de ir dándole al siguiente, nos pasaría al siguiente rendimiento y así sucesivamente. Esto digamos que es una demostración de los rendimientos de trabajo, pero sería lo mismo para los otros rendimientos. A partir de que ya hemos terminado, ¿vale?, se nos aparecerá la siguiente pantalla. Y en esta pantalla, que es la última, ya nos dice, ¿queréis actualizar las descripciones que existen en la agencia tributaria? Pues marcaríamos. ¿Queréis mantener las titularidades? Pues marcaríamos. Y si no, pues no marcamos nada y le daríamos a la opción de terminar. Con eso ya habríamos volcado los datos existentes en la agencia tributaria sobre un declarante que ya teníamos en A3. ¿Cómo nos vienen estos datos? Me voy a entrar en el declarante. Vale. Bueno, entraríamos en los datos de los elementos y aquí veríamos todo lo que nos ha descargado de la agencia tributaria. O sea, el proceso de antes ha generado todos estos elementos, porque yo del año pasado sí que tendría descripciones, pero no tendría importes, ¿vale? Entonces, habría volcado todos los importes, incluso habría creado aquellos que yo le he dicho que fueran alta. Distingo el origen por la columna de la AEAT. Todos aquellos que tienen esta referencia son porque los he descargado. Incluso es posible que en este caso, como es una prueba, tenga rendimientos, como veis más hacia abajo, que no tienen esa columna. Y son elementos que he dado yo manualmente. A partir de tener aquí todos los datos, yo puedo obtener ya el resultado de la renta, sacando la liquidación de renta, la tengo aquí, por ejemplo, a mano derecha, y puedo ir viendo el resultado según los datos informados. El paso siguiente pues sería revisar esos datos y si en algún caso hay que modificar, pues manualmente tendríamos que entrar en el elemento concreto con doble clic y modificar lo pertinente. Si no hay que modificar nada, en principio ya daremos como bueno todos los elementos que tenemos aquí relacionados. A partir de ahí, si cerramos estas pantallas, en la pantalla de resumen es donde veríamos qué resultado nos ha dado. Este declarante nos ha dado un resultado de IRPF de 23.000 euros
y un patrimonio de 26. Aunque nosotros no queramos meter datos de patrimonio, automáticamente él va a considerar si tenemos obligación o no de realizarlo y lo va a calcular aunque no tengamos que hacerlo. En este caso, ¿cómo podemos ver la obligación? Aquí tenemos los modelos que nos van a sombrear en caso de que sea obligatorio. Es decir, en este caso, este cliente nos dice que tenemos que presentar obligatoriamente el modelo 100 y el 714. En esta misma pantalla, aparte de ver los resultados de la declaración, es desde donde informamos la cuenta corriente donde se va a producir la domiciliación, si se fraccionan los pagos y si se domicilia el segundo, tanto para renta como para patrimonio. A partir de aquí, en este caso porque el titular solo hay uno, pero si tuviéramos una unidad familiar, habría que, la más favorable siempre es la que nos va a dar el programa, pero cabe la posibilidad de que mediante esta opción le dijéramos qué renta que queremos hacer, si individual o conjunta. A partir de ahí yo ya podría darle al botón de 100 de presentación y hacer el ficherito de envío. Podría también, antes de hacer este paso, irme a la opción de chequeo, en el que me va a mostrar los errores que he podido cometer. Aquellos que están en rojo son los que me van a impedir el listado y, lógicamente, tengo que corregir, y los azules simplemente son a título informativo. Si yo quiero corregir alguno de ellos, clicando sobre él, me lleva automáticamente al elemento para que yo lo corrija. Si no quiero hacer ningún elemento de todos los que me pone, porque veo que son informativos y no me van a impedir esa presentación, pues me voy a salir de ahí. Y me iría ya al modelo 100. Esto que nos dice de que hay elementos no revisados simplemente es un aviso, es decir, no me van a impedir tampoco que presente. Simplemente me está diciendo que los elementos que me he traído de la agencia tributaria debería de haberlos revisado, ¿vale? Como no es el caso, que yo no los he revisado, pues me avisa. Y luego también me dice que hay algunos elementos no activos, y esto es porque seguramente también tengo elementos que los he dejado anulados para que no los considere para la declaración. Le digo que sí que quiero continuar, y aquí si le dijera que me mostrara las incongruencias, lo que vería sería lo mismo que hemos estado viendo en el chequeo, los errores. Si le digo que no quiero mostrar las incongruencias, en esta pregunta le digo que no, automáticamente lo que me abre es la pantalla de la presentación. En esta pantalla de la presentación podemos, por un lado, sacarnos borradores, validados o no. Con la opción de validar nos va a dar los errores que Hacienda pueda encontrar. Y luego tenemos la opción de la presentación para generar y presentar telemáticamente con certificado o con número de referencia. A partir de ahí nos va a generar el fichero de envío, que es el que importaremos sobre la agencia tributaria, y si le diríamos aceptar, conectaría automáticamente para poder hacer la presentación. En principio esta pantalla tendrá algún pequeño cambio por el tema de la presentación directa. Si ya he lanzado ese modelo y ahora quiero hacer la presentación del 714, pues es lo mismo. Le digo que quiero presentar el 714, me avisa que también tengo elementos de ese tipo, no revisados y no activos, pero bueno, yo quiero continuar con ello, y aquí me aparecen también incongruencias. Puedo visualizarlas y corregirlas como he hecho anteriormente, yéndome con doble clic y me lleva al apartado del elemento, o directamente le digo que no quiero verlas cuando me dice lo de las incongruencias, y lo que me hace es otra pantalla muy parecida a la que hemos visto para la presentación. Lo mismo, con un borrador, una validación del borrador y con una presentación telemática. Lo mismo, nos genera el fichero de presentación, le daríamos a generar y automáticamente conectaríamos con la agencia tributaria. Eso sería el presentar la declaración directamente. Tenemos un cliente que ya venía del año anterior y en el cual hemos descargado los datos de la agencia tributaria, que los tenemos aquí, y a partir de ahí hemos lanzado la declaración. En el caso de que tengamos declarantes nuevos, nos iremos a crear ese declarante. Entonces le daríamos aquí al botoncito nuevo, le daremos importar de la agencia tributaria y la opción siguiente.
aquí obligatoriamente NIF, primer apellido y número de referencia o certificado digital, y le daríamos a descargar. A partir de aquí os voy a enseñar la pantalla que os va a salir, porque lógicamente no puedo poner aquí ningún tipo de información, y la pantalla que veríamos al darle siguiente sería esta pantalla. Os he tachado aquí los datos porque no se vieran, y en esta pantalla, como veis que pone que es de cumplimentación obligatoria, tendríamos que informar la autonomía, si la persona tiene discapacidad, el porcentaje, la fecha de nacimiento y el sexo. Aquí le daríamos siguiente y a partir de ahí es automático. Aquí ya no pasa por ninguna pantalla, aquí directamente a darle siguiente. Cuando acabe tenemos que poder ver los datos de esa persona entrando en su ficha. Si fuera, imaginaros que hubiéramos cogido pues a esta persona, pues aquí veríamos en elementos todo lo que nos hubiéramos descargado de la agencia tributaria. Eso en cuanto a un declarante que no estaba en la aplicación.